exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio San Cristóbal y Diario La Tribuna. Ciudadanos, haciendo historia, por una sociedad con fundamentos. Cada semana un tema contingente, con excelentes invitados. ¿Cómo podemos influir en la realidad del Chile actual? Sintonízanos todos los jueves de 11:30 a 12 horas por Radio San Cristóbal, 97.5 FM. Conduce Antares Varela. Panelista, Victoria Poblete. Invita, Partido Conservador Cristiano. Hola a todos, haciendo historia. Queremos una sociedad con poder, clase media, entregarles la mejor información, todos podamos construir una mejor sociedad. Soy Antares Varela y estamos hoy con un panelista invitado especial. Partimos por revisen las redes sociales, escríbanos sus preguntas, sus preguntas también a nuestros invitados, sus comentarios. Partido Conservador en Facebook, en Instagram, también en Twitter y YouTube. Estamos también saliendo por el Facebook y de Radio San Cristóbal.cl. Así que, haciendo esa introducción, ahora sí, presentamos a nuestro panelista invitado el día de hoy. Él es Camilo Romero, trabajando activamente por la familia y por la ayuda social, siempre en terreno y además ex candidato a concejal por Los Ángeles recientemente. Así que lo tenemos para el análisis del tema del día de hoy, que está pero muy contingente y es muy importante para nosotros como ciudadanos. Camilo, ¿cómo estás? Micrófono. Estamos muy bien, gracias a Dios, con harta fuerza, con harto ánimo, con el gozo del Señor porque es nuestra fortaleza, y agradecido de Dios por todo este tiempo maravilloso que Dios nos ha dado, de estar cerca de la familia, cerca de la gente. Así que saludo a todos nuestros amigos que están a través de Radio San Cristóbal, ¿ya? Y que Dios les bendiga grandemente. Un gusto de poder compartir junto a usted y también a Carlitos Bravo. Una bendición para todos. Así es. Qué bueno tenerlos también aquí con nosotros. Y vamos a ir introduciendo cuál es el tema del día de hoy. Que pongan mucha atención. Esto va a ser muy útil para lo que se viene, para todos como ciudadanos y también para nuestro país. Partimos analizando qué es lo que ha pasado esta semana, que ha sido muy relevante y que nos ha tenido bastante atentos. Es ya la constitución y incorporación del trabajo de la Convención Constitucional, en donde se ha visto que han tenido que armar todo desde cero, han tenido que ponerse de acuerdo, en algunas cosas ha costado, en otras se han ido por temas que no eran escribir la Constitución derechamente. Estamos expectantes de qué es lo que se va a redactar ahí y bueno, es por eso que nuestro panelista también tiene unas opiniones al respecto de lo que ha pasado esta semana, antes de ir de lleno a nuestro invitado. Sí, Antari, es necesario que sepamos nosotros los conceptos básicos que se usa en una constitución para poder decidir si la redacción que se va logrando nos gusta a nosotros o no. Yo creo que eso es como principal desarrollo de esta nueva constitución. Y nosotros todos estamos expectantes con todas estas situaciones que ha vivido, ¿no es cierto?, la nueva constitución, los acuerdos, que no hay acuerdos. Entonces está un poquito bastante complicada. Sí, y también, bueno, recordar, porque de repente, bueno, seguimos con nuestro día a día, a cada uno le toca trabajar, le toca seguir funcionando como familia, personalmente. Ahora se viene feriado,
estamos expectantes con el tema de las cuarentenas, saliendo de ellas, retomando. Entonces, dentro del día a día y la rutina, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nuestro auditor? Ahí es donde es importante entender dos cosas. ¿Para qué sirve la Constitución? ¿Por qué es tan relevante esto? Y lo otro, que es importante recordar, nos va a tocar a todos al final de este proceso de redacción, que puede durar a lo más 12 meses, elegir si nos gustó o no nos gustó esa nueva Constitución, entendiendo lo trascendente que es para nuestras vidas la Constitución, el entender que tenemos que después ponerle nota, si está buena o no está buena, si cumple nuestras expectativas y nuestras necesidades o no, porque ese plebiscito ratificatorio o de salida lo que va a hacer es decir, sí, está buena, apliquémosla o no. No, realmente no era para lo que nosotros elegimos a los constituyentes, así que no. Por eso tenemos con nosotros a abogado, que en especial uno de los temas que trabaja dentro de todos es el tema de las libertades fundamentales, con todo lo que se puede hacer para reclamar. Creo que se le fue la señal a la Antari, pero seguimos acá compartiendo, ¿no es cierto? La Estamos con problemas con Antari Varela, pero vamos a seguir dándole el paso a Carlito Bravos para que él nos pueda explicar un poco lo que consiste la Constitución, lo escrito que está, qué objeto debe cumplir esta Constitución. Carlito, por favor. Sí, bueno, muy buenos días a todos quienes están escuchándonos y están viéndonos por el Facebook de Radio San Cristóbal. Muchas gracias, mi hermano Camilo. Saludar a todos los que están escuchándonos. Y bueno, el objetivo que cumple la Constitución actualmente y que va a cumplir en un futuro, si se acepta la Constitución que se está trabajando, es muy importante. Esto porque la ley más importante que tiene un país, cualquier país que tenga una Constitución, que generalmente son todos, se guían por esta norma que es la más importante, que es la Constitución. Por ejemplo, para explicarlo con un ejemplo práctico, cuando uno ve un partido de fútbol, la pelota no puede salir de los límites de la cancha, porque si no puede ser un córner, un lateral, saque de fondo, etc. En el fondo, este rayado de cancha que uno define y del cual se tiene que jugar, está definido por la Constitución. Considerar que en el fondo la Constitución es la cancha donde se puede jugar un partido, una cosa así. Define los márgenes en los cuales nosotros tenemos que desenvolvernos y en los cuales nosotros también tenemos derechos, tenemos obligaciones, y no tan solo las personas, sino que también el Estado para con nosotros. Esa es la importancia que tiene una Constitución. Y veremos si esta Constitución finalmente después, la que se está trabajando, cumple o no cumple satisfactoriamente estos derechos, estas obligaciones que tenemos todos ciudadanos. Entonces define bastante, porque por ejemplo no es lo mismo jugar en el fondo fútbol en una cancha de pasto que en una cancha de tierra, ¿se entiende, no? Es lo mismo el definir la Constitución que vamos a tener. Esa sería la importancia de la Constitución actualmente, y luego la que se está trabajando en caso que también se apruebe y sea aplicada en Chile. Carlos, ¿ahí me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Sí? Sí. Ahí volví, problemas ahí técnicos. Pero es importante lo que tú dices porque, por ejemplo, para poder decidir esta si me sirve, esta no me sirve, necesitamos entender conceptos básicos, como por ejemplo, cuando habla de partida, ya en el primer artículo, las primeras palabras,
la actual Constitución habla del concepto de persona y de conceptos que son básicos y que tal vez todos entendemos intuitivamente por nuestro lenguaje, pero el lenguaje de abogado, el lenguaje de las leyes, el lenguaje más técnico, tal vez restringe el uso de esa palabra o la amplía o significa cosas que a lo mejor no sabemos y nos interesa que nos puedas ayudar un poco con un tipo de glosario de qué significan algunas palabras para poder entender cuando se lea este plebiscito de salida o el seguimiento que hagamos, porque la idea no es llegar el último día y leerla porque no se va a alcanzar a analizar, sino que haciendo seguimiento del trabajo de los constitucionales, poder ir viendo, redactaron esto, opinaron de esto otro, y poder entender qué tanto nos va a afectar en la manera personal los temas que redacten. Claro, justamente hay una definición que está, no en la Constitución, pero sí está en el Código Civil, y que esa se ha considerado como una definición que es apta y aplicable igual para la Constitución. Me refiero al concepto de persona. Cualquier persona puede ingresar hoy día a una página que se llama Biblioteca del Congreso Nacional, bcn.cl, y usted puede descargar el Código Civil de forma gratuita y se va a encontrar en el Código Civil, en el artículo 55, con una definición que dice así, y que define a las personas. Dice, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, y divídense en chilenos y extranjeros. Entonces, esas son las personas, todos individuos de la especie humana, de lo mismo cual sea su edad, su sexo, la estirpe o condición. Y pueden ser chilenos o extranjeros, esas son personas. Entonces, empezar a considerar este concepto es importante porque esto va a definir a quién se le va a aplicar estos derechos y obligaciones que considera la Constitución, y también a qué se va a considerar como persona. Sobre todo porque antiguamente en la Constitución no decía, como dice actualmente, que todas las personas nacen libres en igualdad y derechos. Antiguamente decía, todos los hombres nacen libres en igualdad y derechos. Y pensaban que la palabra hombres era discriminatorio, que no consideraba a las mujeres. Hoy día eso no es así. Pero este glosario y esta palabra es importante entenderla, que toda persona, cualquiera sea su condición, la edad que tengan, son personas para nuestra ley chilena, y eso está en el Código Civil, no en la Constitución. Así que este concepto debiese también limitar en parte lo que los constituyentes puedan entender como personas también. ¿Hay algún otro concepto importante que se deba manejar? Por ejemplo, se habla de derechos, libertades, alguna otra que sea importante. Sí, como yo dije al inicio, una constitución define y generalmente también establece derechos y obligaciones, pero una de las cosas que más se habló anterior a poder establecerse ya esta convención que va a trabajar para realizar una constitución fue exactamente si se agregan o no derechos humanos, más derechos a las personas, garantías o otros derechos que puedan ser considerados derechos humanos. La definición de derechos humanos también es importante. Ya estamos claros que usted es una persona para la ley chilena, la ley civil, da lo mismo si pueda tener su edad, como dije, su sexo, etc. Y en cuanto a los derechos humanos, entonces son atribuciones que toda persona tiene. O sea, usted, persona que me está escuchando, o sea, hombre o mujer, da lo mismo también su edad, tiene ciertas atribuciones que son sus derechos que usted tiene. Y fíjese que son derechos que por el solo hecho de nacer, de ser una persona, ya vienen con usted y son independientes, es decir, son solamente de ustedes, son individuales también. Y toda persona las tiene, son atribuciones que toda persona tiene. Y están establecidos en nuestra Constitución actualmente y también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, por solamente el hecho de nacer, ya tenemos estos derechos. Los básicos para algunas personas, principalmente se considera que es el de la vida, también el de la manifestación de libertad de pensamiento, también es un derecho que es súper importante. También para otros, el de la propiedad también es importante, de que se respete también su salud, etcétera. Entonces,
todos esos derechos que son considerados humanos y básicos para las personas, son entonces derechos humanos que todos tenemos por el solamente el hecho de nacer. Ese concepto es importante. Y otro concepto que quizá podría hablar rápidamente, que las personas, entonces, da lo mismo cuál sea su edad, su sexo, estirpe, son personas, tienen entonces sus derechos, sus atribuciones que son otorgadas por la Constitución y por las leyes, y además pueden crear, si se juntan varias personas, una asociación, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, entre un sindicato, o lo más importante, quizá, una familia, que están unidas un- por un parentesco o por una afinidad. Eso es una familia, ¿no? Que son personas que están unidas por un lazo, que ya sea de parentesco, por ejemplo, con mi papá, o por afinidad, puede ser mi novia con la cual me voy a casar, tengo un lazo de afinidad. Algunos conceptos que son importantes conocerlos. Bien, Carlito, una ¿Sí? pregunta más. ¿Cuáles serían los derechos fundamentales que no deberían faltar en una constitución? Correcto. Eh, Antes de responderle también, buena pregunta, porque justamente uno de los límites que tiene la convención, la asamblea que está trabajando, la asamblea o la convención que está trabajando en redactar una nueva constitución, es que ellos no pueden dejar de lado los tratados internacionales firmados por Chile. Y dentro de los tratados internacionales que Chile ha firmado se encuentra justamente, mi hermano Camilo, el de los derechos humanos, que tiene que ver más que nada con la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, ellos no pueden dejarlos de lado. ¿Cuáles son? Generalmente están, y los que están no tan solo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, que son tratados internacionales que Chile firmó. Entonces, ellos no tienen que hacer, ponerse una venda y decir eso no lo vamos a considerar, no, tienen que estar. Entre ellos está justamente lo que tenemos en Chile actualmente, que está el de la vida, porque nosotros, fíjense que tenemos prácticamente copiado y pegado los derechos humanos, casi todos están. Está el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, por ejemplo, también el derecho a no a ser condenado por un tribunal que esté establecido con anterioridad, también el hecho de no ser juzgado por comisiones especiales, por ejemplo, que entre 5 personas hagamos una comisión y le hacemos un juicio acá a don Camilo Romero. No, tiene que ser por un tribunal que esté establecido con anterioridad. El derecho también a la honra de la persona y su familia. Esos son todos derechos humanos que están claros que son. Hay algunos otros países que han innovado con algunos otros tipos de derechos, pero los derechos humanos son eso. Y corresponden a los que toda persona tiene, como yo decía, por el solo hecho de nacer. Y esos derechos fundamentales hoy día la Constitución los tiene, más encima los protege, porque no basta solamente con tenerlos escritos, sino que tiene que haber también un régimen que permita proteger estos derechos, promoverlos también. Es decir, que si a usted se le vulnera algún derecho, puede usted recurrir a una institución, en este caso, recurriendo por el recurso de protección, actualmente en Chile, o bien por algún otro medio que exista, por ejemplo, el recurso de amparo. Las personas que son detenidas injustamente pueden realizar un recurso de amparo. Y en el fondo son todos esos derechos que están ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un límite que tiene también la Asamblea que está trabajando, la Convención Constituyente. No sé si me quieren hacer la pregunta. Y no sé si hay otra pregunta de parte de nuestro panelista. Bueno, yo creo que es importante lo que estás informando. Yo creo que la gente, la sociedad en Chile debe enterarse de todos estos procesos que estamos viviendo hoy día con esta nueva constitución. Y como decía Antari, vamos a ver si nos gusta al final para aprobarla o desaprobarla. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente conozca un poco, porque hay mucha gente que desconoce el significado de una nueva constitución. Es tan relevante tanto para nosotros como personas, como sociedad, que posiblemente puede vulnerar algunos derechos nuestros de lo que actualmente hoy día tenemos. Entonces es muy importante que la gente entienda eso también. Y yo creo que sería importante aclarar un poco a la gente
para que la gente se identifique un poco y ponga un poco atención a lo que está aconteciendo en nuestra nación a través de esta nueva constitución. Creo que es importantísimo. Y qué mejor que Carlito, que nos pueda ir con su, como abogado, poder llevarnos al cabo, ¿no es cierto?, con un buen fundamento para que la gente un poco abra los ojitos y despierte de lo que hoy se está viviendo. Va a haber una diferencia, algo muy relevante, va a haber un antes y un después de esta constitución. Y las consecuencias se van a sufrir si se aprueba o se desaprueba. O sea, yo creo que es tan importante que nosotros estemos al tanto de todo lo que hoy día está aconteciendo en nuestra nación y lo que se está escribiendo en nuestra nueva constitución chilena. Y sobre todo también por un hecho, y yo lo quiero comentar rápido, que también cuando ya esté listo el trabajo de la Constitución, ¿cierto? Se tiene que hacer, como se dijo, un voto o un plebiscito de salida, o confirmar si está bueno o no, firmar, votar si está bueno o no. Y justamente este voto es un voto que es obligatorio, que eso ya llama la atención porque hoy día el voto es voluntario, si usted no quiere no va a votar. Pero resulta que ese voto para aprobar o no la Constitución es obligatorio. Y entonces, con mayor razón las personas tienen que informarse y de momento no hay mucho que quizá don Camilo comentar porque no sé en qué se ha trabajado mucho la Asamblea Constituyente. Bueno, la verdad es que no se ha avanzado en nada más que el reglamento sanitario del trabajo que van a realizar. Ni siquiera todavía el reglamento interno, las comisiones, no ha sido fácil que avancen rápido. La verdad es que está complejo el asunto en eso. Pero sí es importante que los que nos están escuchando puedan saber en qué es lo primero que tienen que fijarse cuando ya se vaya viendo algo de redacción que sí va a convenirnos como ciudadanos y que no. En qué fijarse, qué es lo que, en el fondo, a ver, para evaluar si me sirve o no me sirve, tengo que saber qué es lo que necesito. Ese es como en un tips resumido, obviamente. Sí, una cosa importante fijarse es que no nos quiten más derechos de los que ya tenemos. Eso es importante. Otra cosa que también se ha puesto bastante énfasis, porque ya se comenta, es de que no se ponga, por ejemplo, que los fondos de pensiones de las personas sean parte del Estado, porque ahí ellos van a administrar el dinero que usted trabajó. También importante, se dice que eso se puede también incorporar. Cuidado con eso. Pero principalmente que a nosotros nos den más cargas y nos quiten derechos. Eso yo creo que es lo más importante. De momento Ahí no se puede entonces comentar. sería importante comparar la redacción nueva con especialmente el artículo o varios artículos. Ahí, ¿cuáles recomienda comparar? Vamos a tener que estar con la actual en un lado y la nueva en otro. Sí, ¿Y qué es lo que hay que fijarse en la actual? sí, en la actual habría que fijarse en el artículo 1, porque ahí está un artículo que es la base de la institucionalidad de Chile. El artículo 1 hay que ver si las personas nacemos, todavía vamos a nacer libres en igualdad de derechos. Importante es el artículo 1. Y el 19, porque en el 19 están todos los derechos y deberes fundamentales, principalmente las garantías constitucionales que se llaman. Entonces, el artículo 1 y el 19 hay que verlo, examinarlo. El 1 no es un artículo muy extenso, el 19 sí, porque tiene varios números, tiene varios números, por ejemplo, tiene el número 1, 2, 3, 4, y lo va desarrollando. Entonces, esos artículos hay que ver cómo quedan en la nueva constitución. Esos dos artículos habría que verlo ya y ver qué pasa también, la atribución del presidente de la República también habría que ver igual. También. ¿Hay algún punto en que fijarse del tema de presidente? Sí, hay que en el fondo definir si se va a tener o no más atribuciones de las que ya tiene. Más o menos atribuciones de las que ya tiene. Ahí habría que ver. A lo mejor puede que cambie también el régimen de presidencial a semipresidencial. Entonces que tenga más poder el Congreso también. Eso habría que ver.
Camilo Romero estaba ahí. Bueno, ya creo que nos están avisando que llegamos a la hora del término, así que agradecer a toda la audiencia de Radio San Cristóbal y a todos los que están por Facebook, enviarles un cariñoso saludo, una gran bendición y que la gracia del Señor nos acompañe todos estos días que vienen por el futuro. Grandes expectativas, estamos con mucha fuerza, con expectativa en Dios y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas gracias, Pastor Antari, y bendiciones a todos. Bueno, una alegría haber compartido este programa con ustedes, con Camilo Romero, Carlos Bravo, abogado y presidente del Departamento Jurídico del Partido Conservador Cristiano. Así que esta fue una pincelada, vamos a seguir más adelante analizando más en profundidad el tema de la Convención Constitucional y la Constitución, y cualquier consulta que tengan en temas de abogado de la misma Constitución pueden contactarnos y estarán contactándose con Carlos Bravo, y también si quieren conocer más el trabajo de Camilo Romero en la ciudad de Los Ángeles, también pueden contactarnos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde, Partido Conservador Cristiano en Facebook y el resto de las redes sociales. Nos despedimos y muchas gracias también, Carlos, por estar con nosotros. Era Ciudadanos Haciendo Historia, por una sociedad con fundamentos. Cada semana un tema contingente, con excelentes invitados. ¿Cómo podemos influir en la realidad del Chile actual? Sintonízanos todos los jueves de 11:30 a 12 horas por Radio San Cristóbal 97.5 FM. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio San Cristóbal y Diario La Tribuna.